Nos encontramos llegando al primer mirador de Machu Picchu. Y ya estamos cansados. Pedazo de mirador. Este es el mirador. Qué guapo. El nombre de la montaña que se encuentra ahí atrás. Machu Picchu. Huayna Picchu, Machu Picchu, ¿verdad? La ciudad que se encuentra frente a nosotros también se llama Machu Picchu, gracias al nombre de esta montaña, ya que el nombre original de esta ciudad no se sabe. No se sabe porque se ha ido perdiendo en el transcurso de los años. Esta ciudad se llegó a construir en los años 1450, en el siglo XV, en el gobierno del Inca Pachacute, el noveno Inca. Pachacute, por ejemplo, fue la persona que manda a construir ciudades como Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhuamán, puentes, caminos, carreteras que unan los cuatro suyos. El mejor gobierno, el mejor apogeo con el Inca Tupac Yupanqui. Lo llaman Pachacute porque Pachacute significa el transformador o renovador del Tahuantinsuyo, ¿sí? Acerca de esta ciudad existen muchas preguntas, muchas interrogantes, ya que los conquistadores nunca llegaron a esta ciudad. Es más, no sabían la existencia de este pueblo. Así que las preguntas más comunes son: ¿por qué Machu Picchu se llega a construir en la parte más alta de la montaña, en un lugar difícil de llegar, como se habrán dado cuenta? ¿Qué función habría cumplido Machu Picchu en el estado inca? ¿Y por qué los incas habrían decidido abandonar esta ciudad antes de terminar de construirse? ¿Sí? ¿Ustedes sabían que el sol era uno de los dioses más importantes para el Inca? Sí, ¿verdad? Entonces, cuando una ciudad estaba construida en la parte más alta de la montaña, era mucho más importante, era mucho más sagrado, porque estaba más cerca a su dios Sol. Ahora, de repente ustedes han escuchado hablar, hace 6 años tuvimos un problema muy fuerte con el río, porque tanta lluvia que tuvimos, el río había aumentado su caudal y se había llevado todas las rieles del tren. Así que no había forma de cómo ingresar o cómo salir de este lugar durante 3 meses. Entonces, cuando los incas hacían construcciones de templos, de ciudades, lo hacían en las partes altas, en las partes seguras, porque ellos sabían los problemas que le podía ocasionar la naturaleza si ellos construían en la parte baja, ¿sí? Ahora, otro motivo por el cual esta ciudad se construía en este lugar es porque habían encontrado suficiente piedra para hacer la construcción de toda la ciudad. Entonces, a Machu Picchu no se transportaron piedras. Ahora, ¿qué función habría cumplido esta ciudad en el estado inca? En toda la ciudad de Machu Picchu se han encontrado más de 107 restos humanos. El 98% de estos restos humanos eran de mujeres jóvenes, de 15 a 19 años. Entonces se dice que la ciudad de Machu Picchu fue el Acliahuasi. Acliahuasi es una palabra quechua que significa Aclia, escogida, Huasi, casa de las escogidas o vírgenes del sol. Pero también tenemos muchos historiadores como Darwin Camacho, que dice que esta ciudad fue una gran universidad, una universidad dedicada a la astronomía. Es por eso cuando nosotros volvemos a visitar todos los templos importantes de la ciudad, la mayoría de estos templos están dedicados a la investigación astronómica. Y obviamente Machu Picchu fue un lugar religioso donde se rendía culto a los dioses más importantes que ellos tenían, ¿sí? Le había comentado
que este lugar se llega a abandonar antes que se termine de construir. Se dice por dos motivos. El primero, la llegada de los conquistadores a la ciudad del Cusco en 1533. Todos los pobladores de este lugar se enteran de la llegada de esas personas, ¿sí? Entonces, al enterarse, deciden abandonar esta ciudad. El segundo motivo, la llegada de una epidemia, de la viruela. Epidemia que había sido traída también por los conquistadores, ¿sí? Ahora, les había comentado a un principio que ellos nunca llegan a este lugar. ¿Cómo se llegan a contagiar de esta epidemia si ellos nunca habían llegado a tener contacto? ¿Alguna idea de repente? Que ellos bajaron. Claro, había una persona específica que iba y venía trayendo información. El chasqui, el mensajero andino, ¿sí? Los que mantenían informado esta ciudad con la ciudad del Cusco. Entonces, por medio de esa persona justamente llegan a contraer esta epidemia. Así que al no encontrar cura para esta epidemia, se decide abandonar Machu Picchu y ellos se van hacia Vilcabamba, hacia el último refugio de los incas. Vilcabamba queda a 70 kilómetros de esta ciudad, a mucho más selva. Entonces la ciudad de Machu Picchu se abandona por más de 300 años. Con el carbono 14 se dice 372 años. Entonces ustedes imaginarán cómo habría quedado la ciudad de Machu Picchu ser abandonada tantos años. Ven en la parte baja, miren, muchos árboles, todo un bosque. Imaginen todos esos árboles cubriendo toda la ciudad de Machu Picchu. Eran más de 300 años al cual se había abandonado esta ciudad, cerca de 400 años es más. Entonces la vegetación, los árboles habían cubierto totalmente este pueblo. ¿Quién iba a imaginar que debajo de todos esos árboles había una gran ciudad? ¿Sí? Entonces la ciudad de Machu Picchu se llega a redescubrir un 24 de julio de 1911, gracias a un norteamericano, a un profesor de historia de la Universidad de Yale de los Estados Unidos, Hiram Bingham, ¿sí? Pero se dan cuenta que les digo se vuelve a redescubrir. ¿Por qué? Bingham, profesor de historia en los Estados Unidos, viene a Sudamérica investigando las rutas de Simón Bolívar, uno de los libertadores. Bingham llega al Cusco y se interesa por la cultura inca. Era historiador, así que escucha hablar de Vilcabamba, del último refugio de los incas. Entonces a Hiram Bingham le entra la curiosidad por encontrar este pueblo. Contrata a algunos traductores, algunos arrieros para emprender una caminata siguiendo el río. Después de 6 días, Bingham llega detrás del Huayna Picchu, detrás de la montaña joven, donde encuentra un pequeño pueblo llamado Mandorpampa, donde estaban viviendo 2 familias campesinas. Entonces Bingham pregunta a estas familias campesinas si conocían Vilcabamba, el último refugio de los incas, y esta familia le responde que no, no conocemos esa ciudad, pero sí conocemos otra ciudad construida de pura piedra en la cima de esta montaña. Entonces se referían a Machu Picchu. Hiram Bingham asciende por el lado oeste y al primer lugar que llega es aquel templo con varias ventanas que está a punto de colapsar. Pero Bingham no llega solo, llega acompañado de un niño de 8 años, Pablito Álvarez, uno de los hijos de la familia campesina que vivía en la parte baja. Continúan su recorrido, pero recuerden totalmente cubierta de vegetación, y llegan a aquel templo semicircular que vendría a ser el Templo del Sol. Y desde ahí Bingham observa estas terrazas que van hacia la parte baja y se da cuenta que algunas de estas terrazas estaban siendo cultivadas. Cultivadas estas terrazas por otra familia campesina que se había establecido en este lugar 9 años antes que Bingham llegara a Machu Picchu. La familia de Agustín Lizárraga Ruiz había llegado a esta ciudad en 1902. Pero como estas familias eran campesinas, simplemente estaban aprovechando estas terrazas para hacer su agricultura, mas no sabían el valor histórico que tenía esta ciudad. Pero a estas personas se les considera como los primeros descubridores de Machu Picchu. A Hiram Bingham ya se le denomina como el redescubridor o el descubridor científico de esta ciudad. Es más, si se han dado cuenta, Bingham redescubre esta ciudad accidentalmente, porque él venía en busca de Vilcabamba, mas no de Machu Picchu.